Muy buenos días a todos. Hoy es día 5 de diciembre. Es miércoles, primer miércoles de la primera semana del tiempo del Adviento. Maránata, ven Señor Jesús. Seguimos orando con toda la Iglesia. El texto del Evangelio de hoy es un texto muy recurrente. Lo escuchamos muchas veces. Sin duda alguna porque es un texto primordial. Es el texto de la multiplicación de los panes y los peces. Esta vez en la versión de San Mateo. La multiplicación de los panes y los peces no es una exhibición de omnipotencia divina, sino sobre todo un ejercicio de profunda compasión, un derroche de bondad. Me llama la atención lo primero que dice el Evangelio, ¿no? Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos. Los ponían a sus pies y él los curaba. Es una síntesis de la miseria humana y también es una síntesis de la compasión y de las obras del Mesías, ¿no? El Mesías verdadero estará en medio de su pueblo y curará a los enfermos, hará oír a los sordos, ver a los ciegos, hablar a los mudos. Sin embargo, el pueblo de Israel no se enteraba, a pesar de que ellos eran los principales beneficiarios de la actuación del Señor, ¿no? La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanar a los lisiados, andar a los tullidos, con vista a los ciegos, y daban gloria a Dios. Toda esa predicción que hace generalmente Isaías en las primeras lecturas de este tiempo del Adviento se cumplen en Jesús de Nazaret. Él es el Mesías esperado. En él se cumple verdaderamente la palabra de Dios. Cuando Jesús va a Nazaret, precisamente le dan a leer el texto del profeta Isaías, ¿no? Que habla precisamente de la venida del Mesías. Y él termina diciendo: hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. Después de eso es cuando dice el texto que Jesús sintió compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. La compasión, la misericordia. Jesús se mueve, se conmueve ante nuestro dolor. La misericordia de Dios es la esencia de toda la historia de la salvación, el porqué de todos los hechos salvíficos, ¿no? Porque Dios se compadece de su criatura, porque Dios, que es feliz y plenamente dichoso y realizado, podemos decir en palabras humanas, no necesitaba salir de sí mismo, ¿no? Sin embargo, sale por compasión hacia nosotros, ¿no? Y esa misericordia es la actitud constante de Dios al hombre, ¿no? Por misericordia crea, por misericordia salva, por misericordia redime, por misericordia resucita, por misericordia nos perdona. Meditar en la misericordia del Señor nos ha de dar una gran confianza ahora y en la hora de nuestra muerte, como rezamos el Ave María. Qué alegría poder decir al Señor con San Agustín: toda mi esperanza está solo en tu gran misericordia. Solo en eso, Señor. En tu misericordia se apoya toda mi esperanza. No en mis méritos, sino en tu misericordia. No es que yo diga: he hecho 3.000 rosarios, he hecho 40.000 penitencias, he asistido a mis... No, pura misericordia, puro don de Dios. Nosotros que estamos lisiados, cojos, enfermos, le decimos al Señor, por el pecado, claro, le decimos al Señor: muéstranos, Señor, tu misericordia, danos tu salvación, ¿no? El Señor ha puesto una condición, eso sí, para obtener de Él la compasión y la misericordia. Y esa condición que ha puesto es que nosotros también tengamos compasión con los que nos rodean. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano nos enseña el Señor cuál debe ser nuestra actitud ante el prójimo, ¿no?, que sufre.
No nos está permitido pasar de largo o mirar con indiferencia, sino que hemos de pararnos, aunque eso signifique que te manches las manos, aunque eso signifique esa parada, no es curiosidad, sino disponibilidad. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y a veces, pues eso, en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, será preocuparnos por la salud del otro, o qué tal has dormido, cómo has descansado, o oye, ¿estás comiendo bien? ¿Eh? Y sobre todo los enfermos, sobre todo aquellos que están solos o mayores. ¿Por qué no nos organizamos para en este tiempo del Adviento ir a visitar a un enfermo o a una persona que está sola y llevarle unos dulces o llevarle algo que le agrade, pasar un ratito con ellos? Visitar a las personas en su soledad es una obra de misericordia cada vez más necesaria, ¿no? Y perdonar y estar siempre con esa actitud de disponibilidad ante los demás. Decía San Juan Crisóstomo, nada puede hacerte tan imitador de Cristo como la preocupación por los demás, ¿no? Y por eso el Señor multiplica los panes y los peces. Es, como decía antes, una historia que se repite, ¿no? Jesús está atento, ve la dolencia, el dolor, el hambre, pide ayuda a sus amigos. ¿Cómo me podéis ayudar? Es que tenemos 5 panes y 2 peces. Perdón, es poco, no importa. Esos panes y 2 peces, ponlos en las manos de Dios y Dios hará el milagro. Con lo poco que ellos tienen para dar, anticipa la Eucaristía y transforma la carencia en abundancia. Y eso es lo que ocurre siempre en la Eucaristía, ¿no? En tus manos, Señor, pongo lo que soy, mi debilidad, mi pobreza, mis 5 panes y 2 peces, o mis 2 peces solo, pero te lo entrego todo, todo a ti, sabiendo que en tu confianza y en tu esperanza, tú me vas a devolver en gran manera todo lo que yo dé hacia los demás, ¿no? Y me vas a llenar de tu dicha y de tu alegría, porque hay más dicha en dar que en recibir. Practiquemos el consuelo, practiquemos la compasión y veremos cómo realmente seremos felices. Por último, el santo de hoy, San Sabas. Nació en el Imperio Bizantino, en Cesarea de Capadocia, actual Turquía, en torno al año 439. De familia griega, era hijo de un comandante del ejército bizantino, quien tuvo que partir a tierras lejanas y lo dejó confiado a un tío. Apenas a los 8 años sufrió el desprecio de sus parientes, los cuales rehusaban educarlo. Sabas se fue a un monasterio y después de pasar varios años como monje, ejemplar en su tierra, decidió partir para Jerusalén para aprender la santidad de los monjes de Tierra Santa. Se dedicó a una vida llena de oración y penitencia. Trabajaba muchas horas al día, hacía canastos, los vendía para poder llevar alimentos a los más ancianos y débiles. Pasó 4 años seguidos en el desierto, sin hablar con nadie. Luego empezaron a llegar monjes a pedirle que los dirigiera hacia la santidad, a lo que accedió, ¿no? Llegó a dirigir a 150 monjes cerca del Mar Muerto. Y a la edad de 50 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de Tierra Santa. Con la herencia que le dejaron sus padres, construyó 2 hospitales. Fue enviado 3 veces a Constantinopla, residencia del emperador, para intentar conseguir que éste no apoyara a los herejes y que favoreciera la causa de Tierra Santa. La labor de San Sabas tuvo continuidad y su monasterio fue el más influyente de aquellos lugares, produciendo varios monjes distinguidos, algunos canonizados como el de ayer, San Juan Damasceno, ¿no? Murió el 5 de diciembre del 532 a la edad de 94 años.
Su monasterio, Marsaba, cerca del Mar Muerto, es uno de los 3 monasterios más antiguos que existen en el mundo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.